Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, audiencia del Tonalá de hoy. Un gusto saludarlos. El mediodía de este jueves estamos transmitiendo aquí en directo desde el Café Sol de Barro para la plataforma de Tonalá de hoy en este espacio ya común de páginas de nuestra historia. Y hoy pues me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a el exfutbolista profesional y hoy director técnico, Jorge Hernández González. Jorge, ¿cómo estás? Marco, muchas gracias. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, y también saludar a mi compañero y amigo, a Daniel Arana Rojas. Dani. Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de toneladoy.com. Y bueno, imagínate nomás, estamos con un ex campeón mundial. Y fíjate, Marcos, y Jorge, digo, porque muchos no lo saben. Pues actualmente tú eres el segundo campeón mundial que tiene Tonalá. Antes teníamos tres, ahora ya nomás son dos. A ver. Mira, el primero fue José Nazario Covarrubias. Boxeador, ¿no? Boxeador. Sí, sabía de él. ¿Ya? El segundo, digamos, por orden, fue este señor Manuel Cerros Guevara, campeón mundial de la tuba. Pero, o sea, porque es músico, pero por ejemplo la tuba la tocaba en dos fases, no sé qué. O sea, que con una es un poquito difícil, ahora dos, la locura. Y él, por ejemplo, se presentaba pues, ahí en Europa. Ese campeonato lo ganó, creo que en Grecia. ¿Verdad? Y pues el tercero, pues nomás, este muñecote, como decimos por ahí en el barrio, campeón mundial en Perú, 3-0 a Brasil. 2005. Y en el 2005, y en una fecha bien simbólica porque fue el 2 de octubre. ¿Verdad? O sea, eso para que nunca se nos olvide. Bueno, el 2 de octubre no se olvida. Ahí está, y en ese caso, pues también yo quiero hacer una breve relación, porque hace unos días se festejó a nivel nacional el Día de la Juventud. Y bueno, pues Jorge, para mí sigue siendo un chavo, sigue siendo joven, y es por eso que está aquí, porque hoy queremos conocer un poco más de su historia, un poco más de su trayectoria, y que ustedes que hoy nos están viendo, sobre todo los jóvenes de aquí de Tonalá, también sepan y se motiven de lo que un joven que con tenacidad, con perseverancia, puede alcanzar. En ese sentido, Jorge, yo quisiera que comenzáramos por el principio, ¿sí? Que nos platiques un poquito cuál es tu nombre, tu edad y sobre todo tu trayectoria profesional en el mundo del fútbol. Claro, pues Jorge Hernández González. Yo soy nacido en Guadalajara, pero me considero de Tonalá porque desde los 4 años mis papás se vinieron para acá, compraron un terreno y lo fueron fincando. A los 4 años en la colonia Lomas del Camichín. Desde los 8 años mi papá me inscribe a la escuela de Atlas Tonalá, que era aquí en la Avenida Revolución, la subida, donde todo el mundo la conoce, la subida de Tonalá. Cuando era de tierra, de hecho ahorita que venía le digo a mi esposa, mira aquí jugué, pero era de tierra. Pero esta está empastadita, se ve bonita. Ahí estuve de los 8 a los 10 años en la escuela, y de ahí me llevaron a Fuerzas Básicas. Desde los 10 años estuve en Fuerzas Básicas de Atlas, pasé por todos los procesos de las categorías, que eran 9ª división, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, reservas nacionales y 1ª división. Y durante ese lapso tuve un proceso de sub-15, más bien una convocatoria de sub-15, sub-17, voy a un preselección de sub-17 con el profe Grondona, un argentino que era el que tenía el técnico. Sí, Julio Grondona. Ajá, no, su hijo. Su hijo. Julio era el director de la AFA, su hijo fue el entrenador de la 17, pero salió, entra Chucho Ramírez, y ahí cuando viene el proceso de la sub-17. Es donde toca el proceso de selección sub-17. Bueno, debuto a los 19 años en Atlas, y estuve 2 años, pasé por varios equipos, Morelia, Veracruz, Atlante, Cholos, voy a Costa Rica, bueno, regreso a Atlante, me toca el descenso con Atlante, me toca el campeonato con el Cholaje en el 2012, y después paso a Costa Rica y termino regresando a Leones Negros, mi último equipo, donde me toca también un descenso con Leones Negros, y ya jugué 2 años más en Primera A, bueno, en la Liga de Ascenso en ese tiempo. Y en el 2017 me retiro, a la edad de 29 años, jugué 10 años profesional.
Y de ahí empecé mi carrera como entrenador. Ahora soy actual entrenador, soy actual auxiliar técnico de la selección sub-20 de la selección mexicana. A ver, Jorge, pero un detalle. Ahorita, en un par de minutos, nos resumiste Sí. muchos años. Sí. Muchos años. Fuiste jugador profesional, ahora estás en una etapa nueva como técnico. Pero yo quisiera que nos platicaras un detalle así como para romper el hielo. Si miras hacia atrás, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de ese niño que estaba jugando en las canchas de tierra aquí en la Unidad de Revolución, al cual te llevaban tus papás, me imagino, y estabas ahí puesto para empezar esa carrera futbolística que hoy pues es todo un suceso, ¿no? Recuerdo que iba con el deseo de divertirme. Yo no sabía lo que eran fuerzas básicas. Yo estando en Atlas Tonalá, un amigo me decía, vamos a prepararnos para entrar a fuerzas básicas. ¿Qué es eso? Yo le dije, ¿qué es eso? De verdad, mira, se me china la piel de acordarme. Le dije, ¿qué es eso? No, es donde te prepara para llegar a primera división. Está chido. Órale. Pero yo realmente, mi papá me inscribió porque me veía a lo mejor cualidades. Yo desde muy chico, yo tengo otros dos hermanos mayores y una hermana menor. Mi papá nos llevaba a cascarear, donde antes era donde hoy es Charragüe, antes era un terreno baldío y nos llevaba a cascarear. Atrás de Soriana, también allá por allá, Río Nilo y Patria, era baldío, entonces lleno de casas, pero ahí nos llevaba a cascarear. Entonces yo jugaba de 6 años, jugaba con mis hermanos mayores, nos juntábamos con más gente, como se hace, que vas, entras, se hace, con 2 latas, hacías las porterías, jugaba. Y a darle. Yo iba con el deseo de divertirme. Eso era el objetivo. Mi mayor motivación era divertirme jugando fútbol. Todo el día estaba con el balón. Y algo que recuerdo mucho y ahorita valoro mucho, que en ese momento no lo valoraba, era el esfuerzo de mis papás. Porque mi papá era músico. Entonces, yo ya cuando estaba en Atlas Básicas, o hasta mismo Atlas Tonalá, mi papá se desvelaba viernes y sábados para tocar. Y yo también, Perdón, con el grupo Guateque. con el Guateque Show, Sí. orgullosamente también aquí en Tonalá, que ya no existe el grupo, pero sí también. Entonces mi papá tocaba viernes o sábados y yo jugaba o sábados o domingos. Entonces, si le tocaba tocar en sábado, pues llegaba a la casa a las 4 o 5 de la mañana, En vivo, dormía 2 horitas y vámonos, me llevaba a Atlas Chaparrita a jugar. Y yo en ese tiempo, pues, le agradecía, ¿no? Pero ahora lo valoro muchísimo porque yo tengo 2 hijos y sí veo el esfuerzo que hacían mis papás por eso, por mi mamá despertarme, darme un buen desayuno. Entonces, hoy, resumiéndote y contestando tu pregunta, lo hacía con mucho por el afán de divertirme, de alegrarme, y valoro mucho el esfuerzo que hacían mis papás. pues mira, la verdad es que eso es muy importante porque a veces nosotros como niños no es nuestra obligación fijarnos en todo lo que hacen nuestros padres, pero ya como jóvenes yo pienso que sí. Yo pienso que sí y yo estoy cierto que la historia que hoy nos cuentas pues es la de cientos o miles de familias que apoyan a sus hijos poniendo todo para que ellos les vaya un poco mejor. Sí. Y entonces, Sí, a ver, perdón, Marcos, una pregunta, ¿sí? Oye, Jorge, tú eres, por la verdad, de los pocos jugadores, porque, digo, por la cantidad de jugadores llevas tantos equipos y toda la cuestión, pero tú eres de los pocos que has salido a experimentar a otros países, ¿sí? Por ejemplo, en Costa Rica. ¿En qué equipo estuviste? Santos de Guapile se llama el equipo. Santos. El dueño era un mexicano que fue el mismo dueño de Veracruz cuando me compra Veracruz. Él me lleva años después a Costa Rica. Y era un equipo chico realmente, pero fue muy grata experiencia porque nunca, bueno, sí había salido, pero no a jugar. Yo cuando regreso del Mundial Sub-17 a mí me firma Barcelona. Firmé por Barcelona, estuve 9 meses, 6 en Barcelona y terminé prestado en un equipo en Cádiz, en Barbate, al sur de Cádiz, de España. Estuve 3 meses, pero fue un tema del representante, no era realmente como un interés del equipo. Entonces, ya que fuimos allá, porque fuimos Efraín Juárez, el que ahora es técnico de Pumas, y yo, nos dimos cuenta de cómo estaba la situación. Es cuando yo me regreso a Atlas, por eso debuto a los 19 años. Si no, yo hubiera debutado a los 17 años en Atlas, pero yo me fui para allá. Y tuve la experiencia de entrenar, vivir, conocer otra cultura, pero ya cuando me fui a Costa Rica,
mi niña estaba recién nacida. Entonces, sí fue otra cosa porque yo ya tenía la responsabilidad de mi hija. Sí, claro. Mi esposa se fue a los 40. De hecho, a la cuarentena se fueron para allá. Yo le decía a mi esposa, es que espérame, te digo, a ver, O juntos o juntos o nada, Sí. pues vamos. Y no me separé de ellos, si no hubiera sido algo que me hubiera arrepentido mucho ahora al momento. 100%. Eso se lo agradezco a mi esposa que dijo, nos vamos juntos o nada. Vivíamos en San José, pero yo en Capital, y yo jugaba y entrenaba en Guapiles, que es una ciudad como a 1 hora, pero pasas por un cerro. Como Guadalajara y Tonalá, más o menos. Haz de cuenta, pero hay un cerro que lo dividía. Entonces, si el cerro se cerraba por lluvias o algo, teníamos que rodear 4 o 5 horas para llegar a Guapiles. Entonces, fue una experiencia muy bonita y culturalmente, como persona, me hizo crecer mucho porque yo ya tenía la responsabilidad de mi hija. Oye, Jorge, pero a ver, yo quisiera entonces también irme un poquito más atrás. Aquí nos platicas tu debut de ya en primera división con Atlas en ese 2007 contra Toluca. Platícanos, a ver, si tú tuviste, claro, tu formación como rojinegro, ¿qué sentiste ese día que ya te llamó adentro juego? Fíjate que me acuerdo perfectamente, me debuta el profe Rubén Omar Romano, y recuerdo perfectamente cuando Scoponi, su auxiliar técnico, me llama. Yo estaba calentando, fue la jornada 1, si no mal recuerdo, el 4 de agosto del 2007, contra Toluca, y me dice Scoponi, ¡pela! Vente. Y el profe Romano me dijo una cosa clara, cuida que Ciña no la agarre. No más. Me la puso un poco fácil, ¿no? Con Ciña. Jugadorazo, pero sentí mucha emoción, pero repito, como estás en ese ambiente y es para lo que te preparas, como que no llega el 20 de que realmente estás debutando en primera división, ¿sabes? Porque es un logro muy importante y por estadística debutar uno de Muy poquitos. muy poquito de gente, pero no lo valoras en ese tiempo, en ese momento. Y algo que recuerdo mucho de ese partido, me fue bien, fue mi familia a verme. Estaban muy contentos, mis papás, mis hermanos, fueron todos. Pero yo creo que ellos sintieron más el 20 que yo, ¿sabes? Evidentemente. Yo creo. Yo ahora lo veo con mis hijos. O sea, mi niña practica gimnasia. André, mi niño más chico, empieza a patear, a jugar. Y yo veo a mi niña que ya está en competencias de gimnasia y yo la veo y me da Cualquier competencia muchísimo orgullo. O sea, me emociona muchísimo. Pero yo en ese momento como que no lo valoraba. Pero algo que me recuerdo mucho es eso, ver a mi familia y que al final Ciña me felicitó por mi debut. O sea, supo de mi debut, supo que era mi debut, que normalmente no identificas. Sí. Felicidades, vas a tener una gran carrera, recuerdo que me dijo. Y fue eso que me acuerdo de ese 4 de agosto del 2007. Oye, perdona aquí una cosa. Digo, para los que no saben, ¿verdad? Porque, digo, tú como campeón mundial, la posición que tú jugabas era medio de contención. Contención, sí, correcto. O sea, por eso, pues tú eras ahí. Me tocó marcar así. Y yo era más defensivo, toda mi carrera fui más defensivo. Sí, pero sí llegaste a anotar algunos goles. Un gol. Yo hoy en día le digo a los jugadores, a los que tengo, le digo, miren, yo era tan malo, pero llegué a jugar. Y hoy en día en selección me toca unos jugadores con una calidad, por ejemplo, y tenemos allá el Padilla, que es aquí de Tonalá, son jugadorazos, una calidad. Le digo, yo era malito y jugué, cabrón. Imagínense ustedes. Era tan malo que no metí un gol. Sí. Imagínense ustedes. ¿Sí te acuerdas del gol? Sí, como no, fue en Copa Atlante contra Jaguares. A Toño Pérez, que fue mi compañero. Al poeta, sí, fue mi compañero. Ah, mira. No, pues qué padre. Oye, Jorge, a ver, mira, nos cuentas que pasaste por Atlas, Morelia, Veracruz, Atlante, Tijuana, Santos de Costa Rica y Leones Negros, ¿no? Tu formación rojinegra, bueno, habla de una historia de un equipo eternamente criticado por no ser campeón, ¿no? La carrilla aquí en la ciudad pues es esa eterna búsqueda del campeonato y tú llegas a campeonar con Xolos de Cholos. ¿Qué sentiste en ese momento el poder levantar un campeonato? Mucha emoción, mucha satisfacción, porque hay muchísimos jugadores que en toda su carrera no pueden levantar un campeonato.
y a mí me dio la fortuna de irme en ese gran grupo de personas, ese gran equipo, y levantar ese trofeo. Sí, fue una satisfacción muy grande de cumplir un deseo de ser campeón en México. Ya había cumplido de ser un campeón para México, pero ser campeón en México, ¿no? Claro que tuve un poco de... Yo lloraba ser campeón con Atlas, sí, porque es mi equipo, o sea, yo lo quiero, siempre lo he dicho. Me crió, me formó, me hizo un gran jugador, una gran persona, porque tuve un gran proceso, siempre lo he dicho, tuve un gran proceso de fuerzas básicas. En ese momento Atlas era las mejores fuerzas básicas de México, porque tenía unos grandes entrenadores, y esos grandes entrenadores eran unas grandes personas, son unas grandes personas, que aún sigo en contacto con ellos. Y toda esa formación es la que llevo yo ahora como entrenador. Yo tuve la fortuna de ser formado por las mejores fuerzas básicas y crecí con esa idea y metodología. Hoy es mi forma de enseñar, educar. Hoy la aplicas. Hoy la aplico. Hoy la aplicas, ¿no? Pero entonces, vámonos entonces a la otra cara de la moneda en esta parte de tu paso por el fútbol profesional en México. También jugaste en la parte final de tu carrera con los Leones Negros de la UDG, un equipo también que venía de muchos procesos, de un anhelo de muchos años de estar en primera división. Llegan y en un ratito el sueño se acaba. Sí, un año solo duraron. Yo estuve solo 6 meses. Yo venía de Costa Rica, digamos que los 6 meses que jugué en Costa Rica fue cuando Leones Negros recién asciende. Y regreso yo de vacaciones y me hablan, oye, necesitamos un contención. Va, nos arreglamos. Me quedé de enero a mayo, que fue cuando la segunda vuelta, digamos, del torneo, fue cuando descendimos. Pero la verdad que es una gran institución. Malamente nos tocó el descenso, nos quedamos a un gol. ¿Quién era tu entrenador? Poncho Sosa. Sí, ese fue. Nos quedamos a un gol, porque nosotros la última jornada necesitábamos ganarle a Cruz Azul en su casa y le ganamos 2-0. Y Santos necesitaba ganarle a Puebla en Torreón. Iba ganando Santos 1-0. Empata Puebla, queda 1-1, y con ese gol quedamos descendidos nosotros. Definición de drama. Ahí está. Sí, ahí está. Ese ¿no? juego. Eso es algo interesante, pero yo te pregunto, pues a lo mejor el éxito o la victoria, como dices tú, no es tan complejo el manejarlo porque es una satisfacción positiva, que dices, ya lo logré. Pero cuando estás en una situación así, ¿cómo manejas tú también la frustración de no poder ayudarle a tu equipo a que mantenga una categoría sabiendo que hay toda una ciudad, toda una comunidad esperando que haya respuesta de gente como tú? Me encerré todo un día. No pude salir, jugamos en Cruz Azul, regresamos al otro día de la mañana, un domingo, todo ese día no pude salir. Me quedé en mi casa encerrado, no quería ni ver a mi esposa, no quería ver a mi hija, a mi familia, me quería estar solo. Al siguiente día, el lunes, nos citan para romper filas. Hasta ahí pude salir. Pero si no mal recuerdo, ni comí ni cené ese domingo. Así la manejé. Ahora como entrenador digo, doy 24 horas para darle vuelta a la página. Así es ganado, así es perdido, porque a veces ganas y te sientes el mejor, o pierdes y te sientes el peor. Mantente, hay que mantenernos en ese estado medio, equilibrado, pero tienes 24 horas. Capítulo cerrado y a lo que sigue. Lo que sigue, porque así es la vida. No nomás el fútbol, así es la vida. Hoy lo manejo, creo, más pensante. Ahora como entrenador, como líder de un grupo de personas, tienes que poner la cara, el ejemplo, y lo manejo de esa manera. Pero esa vez me encerré todo el día. Pues mira, y yo creo que aquí nos has platicado de parte de tu experiencia en el tema del fútbol profesional de la liga. Pero ahora vamos a esa etapa que te catapultó no solo a ti, sino a una generación de jóvenes que vivieron ese campeonato mundial en Perú. Sí. Platícanos un poco de cómo es tu llegada a la selección, de quiénes te acuerdas, quiénes eran tus cuates en ese momento, tu entrenador, cómo viviste ese proceso, y cuéntanos esa fin. Fíjate, es una experiencia de las épocas más bonitas de mi vida, porque formamos otra familia. Aparte de que yo tenía mis papás y mis hermanos acá, nosotros para ese proceso nos concentrábamos lunes, martes y miércoles. Viajábamos el domingo en la noche en el vuelo, en el camión, de las 11 o 12
Desde Central del Norte nos veíamos los de Chivas y los de Atlas, nos íbamos juntos. Llegábamos a las 7 de la mañana a la estación, a la Central del Norte. De ahí agarramos un taxi, nos íbamos al CAR. Andamos llegando a las 9, desayunábamos, 8, 9, desayunábamos a entrenar. Lunes y martes eran dobles, miércoles sencillo. Acabando el entrenamiento nos regresamos, llegábamos a las 12 más o menos a nuestras ciudades. Jueves a entrenar con tu equipo, viernes a entrenar, sábado a jugar. Y en la otra semana igual. Así un proceso aproximadamente de 6 meses, que fue, bueno, un poco más, pero 6, 8 meses, pero así cada vez. Entonces formamos otra familia. ¿Con quiénes ibas de Guadalajara? De Guadalajara nos íbamos con el de Atlas, éramos Alberto Gallegos, Cristian Sánchez, el Chivo Gallardo, José Jesús Reyes Blas, Pepito, Cristian Flores. De Chivas iba Vela, Carlos Vela, era Chicharito, que se quedaba más con 3 fuera, era Edgar Mejía, el Chore, se quedó más con 3 fuera, Omar Esparza, ¿quién más? Era el portero, Vela, Mochis Arias. Entonces nos íbamos juntos, éramos como 10 bola en el camión y de regreso igual. Entonces ya estaba en el CAR, cada semana nos veíamos, nos conocíamos tan bien que nos tirábamos carrilla a mano, como hermanos. Nos tirábamos carrilla y casi nos peleábamos un día y el siguiente día nos hablábamos como si nada. Entonces fue una etapa muy bonita porque formamos una hermandad y eso creo que fue parte del éxito, pero lo principal fue la mentalidad que nos inculcó Chucho. O sea, nosotros Chucho desde que era el técnico. Chucho Ramírez se formó de un gran cuerpo técnico, que era el profe Eduardo Espona, preparador físico, y Harlan Medina, un exjugador también de Atlante, de Veracruz. Y todos tenían en la cabeza que íbamos a ser campeones del mundo. Entonces, eso nos lo transmitieron a nosotros, que íbamos a ser campeones del mundo. Entonces, todos los entrenamientos eran entrenar para ser campeón del mundo, comer para ser campeón del mundo, descansar para ser campeón del mundo. Y si nos bajamos poquito, el profe Espona nos agarraba del cuello y... A ver. Entonces nos cambiaron el chip. La realidad es que nos hicieron como wash, pero el principal fue Chucho, que los convenció a ellos y ellos nos convenció a nosotros. Y llegamos a la Perú, nosotros ya sabiendo que íbamos campeones del mundo. De hecho, Chucho lo entrevistan en una entrevista en vivo antes de salir. Y él dice, vamos a ser campeones del mundo, y se burlan de Chucho. Chucho les dice, si no, me pones una estatua. Si soy campeón, me pones una estatua. No se la cumplieron, de vuelta, ¿no? Pero nos tildaban de soberbios, de chamacos agrandados, pero nosotros estábamos seguros por la preparación que teníamos y por la mentalidad que hacíamos, y por el equipo que habíamos formado, la hermandad, la familia que habíamos hecho. Entonces fue un proceso muy padre que concluyó el 2 de octubre con ese campeonato. Sí. ¿Cuáles fueron tus juegos en ese campeonato? Todos, jugué todos, iniciamos contra Uruguay, lo inicié, y luego fue contra Australia, no lo inicié pero entré, y luego el tercer partido contra Turquía, que lo perdemos, ese jugamos los 2 primeros, ganamos, el de Turquía lo perdemos, y fíjate, pasó algo bien chistoso ahí, porque Chucho nos hablaba mucho de la aplicación mental, de la ley de la atracción. Entonces nosotros llegamos, te cuento esta anécdota muy bonita, muy padre, llegamos a Perú, y en el mismo hotel de Lima estaba Brasil, y en Brasil ya había jugadores que ya jugaban en primera división. Estaba Marcelo, que todavía no se iba al Real Madrid, pero estaba Anderson, que ya estaba en el Real Madrid, era el mejor jugador de Brasil, Anderson, que después se va al Manchester United. Y nos veían y nos tachaban como de chamaquitos mexicanitos. Sí. Ellos bajaban con ¿Tienes un autógrafo? casi. Y nosotros, ojalá nos toquen contra estos cabrones en la Ya final. te vamos a ver. Pero le decíamos, ojalá nos toquen en la final contra ellos. Y mira, Si ganamos ese partido contra Turquía, por el acomodo de llaves nos hubiera tocado Brasil en semifinal. Como perdemos ese partido, que no estaba planeado perderlo, pero lo perdemos, se acomoda, pasamos como segundos de grupo, y total que nos toca en la final Brasil. Entonces, cuartos de final fue el partido más difícil, creo yo, que fue Costa Rica, íbamos perdiendo 1-0. Empatamos y en tiempos extra mete gol Lever Guzmán y Vela. Quedamos 3-1, Holanda ganamos 4-0 en semifinal y Brasil 3-0 en la final. Pero esto fue lo padre, que nosotros desde que llegamos dijimos, ojalá y nos toque. Fue tanto la ley que provocamos que nos tocó en la final Brasil, les ganamos 3-0. 4-0 Holanda. A Holanda 4-0 Y vaya que era un equipazo, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. ahí se veían. Venían muchos del Ajax, que tenían una escuela del fútbol Ya ves que- dinámico, del fútbol total, de jugar bien, de Como si presionar. Cruyff ahí tenía que ver, ¿no? Entonces
nos fue muy bien, hicimos un gran campeonato. ¿Qué les decía Chucho ese día del juego? ¿Qué recuerdas? ¿Qué indicaciones les daba? ¿Cómo tenía que aplicarse para terminar el juego positivamente? Lo que recuerdo que nos dijo para la final es que jugamos contra Brasil, un equipo de chavos de 17 años igual de desconocidos que nosotros. Que no estamos jugando contra la historia de Brasil, ni contra los campeones del mundo, ni contra Romario, ni contra Bebeto, ni contra Ronaldo, ni Ronaldinho, ni Cafú, nada. Estamos jugando contra unos chavos igual de desconocidos que nosotros. A la edad de 17 años nunca han sido campeones del mundo, ni nosotros. Pero nosotros ya lo tenemos aquí. Podemos serlo. Y fue eso. La verdad es que les pasamos por encima. O sea, si vemos, no he visto nunca ese partido yo, nunca lo he visto, pero sí, yo recuerdo ese partido y les pasamos por encima. Fíjense, yo creo que es bien interesante y hagan exactamente lo contrario que no ha hecho Jorge. Sí, Busquen en YouTube ese partido. La verdad es que es de tal emoción que conforme va desarrollándose el juego, así como él lo dice, uno como aficionado dices, es que vamos a ganar. Ya no hay manera. Hagan lo que hagan, el México va a ganar. Hay una anécdota también, te platico rápido de ese partido. Empezando el partido antes de los 20 segundos, yo cometo una falta. Rompo una pared, la rompo mal, pero la rompo y lo termino haciendo la falta. Volteo a la banca y el preparador físico, excitado, emocionado, así, eufórico, sí, porque quería que fuéramos superiores en todo, en faltas, en goles, en duelos defensivos, todo, y terminamos siendo. Eso es. Bueno, pero ese muchacho que decías que fue al Manchester salió lesionado, ¿verdad? Anderson sale lesionado, fue el mejor jugador del Mundial. Sí. Vela sale como segundo jugador del Mundial. Gio creo que sale como goleador. Ever Guzmán como segundo goleador. Pero Anderson sale lesionado como en el minuto 20 y tantos. Y de ahí Brasil se acabó. Pero ese era un jugadorazo. Y ya después se fue al Manchester United. Vean ese juego en YouTube, yo creo que les va a gustar. Perdón, Marcos, yo me acuerdo. Domingo, 5 de la tarde aquí en México. No sé qué hora serían allá. Fue a las 7, creo. Allá. Sí, a las 5 de la tarde. La verdad, me acuerdo, se le fue la noche. Porque de veras es increíble. O sea, como medio tonalá. Sí. Medio tonalá o todo tonalá. Estaba parado. Así. O sea, que el tianguis, que esto, que sabe. Todos. ¿Por qué? Porque pasamos la voz. Hay uno de tonalá. Qué bárbaro, ¿no? Increíble. Pero bueno, también, como todo en la vida, hay altas y hay bajas. Seguiste tu trayectoria en temas de selección nacional y pasaste a la sub-20, sí, ¿es correcto? Sí. Y jugaste el Mundial de Canadá. También en 2007. Y ahí hubo pues una situación muy compleja allá en Carson, California. Coméntanos, ¿qué pasó esa vez? El Mundial de Canadá lo perdemos contra Argentina, del Kun Agüero, de Maxi Rodríguez. Messi podría haberlo jugado, pero no lo jugó. Él jugó el Mundial antepasado y había sido campeón del mundo. Ok, sí. Y perdemos en cuartos de final contra Argentina. Ese partido era el que iba a ser campeón del mundo, porque las otras llaves no. Y dicho y hecho, gana Argentina gana semifinal, gana final y es campeón del mundo. Y después pasó al sub-23 para los Olímpicos, la selección para pasar a las Olimpiadas, y ahí es donde tenemos un tropiezo muy feo para la historia del fútbol, que no calificamos a los Olímpicos, perdemos en Carson, no calificamos, pero ganamos contra Haití el 5-1, el famoso, el último, donde Martinoli se hizo el más famoso, donde de ahí salió el último haitiano. Ahí me tocó estar en la cancha. Pues miren, es una cuestión bien interesante porque pues Jorge ha demostrado que el fútbol no solo es su pasión, sino es su forma de vida. Ha hecho del fútbol su día a día y con todo esto que nos platica, pues yo creo que era algo natural que después de tu etapa como jugador pasaras al tema de la dirección técnica. ¿Cómo fue en lo personal esta decisión y cómo te preparaste para dar ese paso una vez que dijiste, ya como jugador, hasta aquí está bien, vamos a lo que sigue? Fíjate que no me costó.
He hablado con compañeros donde me dicen que les cuesta mucho, que les cuesta dormir, que lloran. A mí no me costó, porque como les platicaba fuera de cámara, Sí. yo no me consideraba un jugador tan bueno, pero era muy disciplinado, y eso me lo dio el fútbol. Era levantarme a las 8 para a las 8:15 estar desayunando, a las 8:30 estar saliendo, andar llegando a Atlas Chapalita a las 9, jugar a las 10. Así el futbolista, así se maneja los tiempos. Tiene que ser muy ordenado. Entonces yo era muy ordenado, muy disciplinado, muy profesional. Entonces durante los 10 años que jugué, creo que me entregué muy bien al fútbol. Entonces cuando decido ya no jugar, la realidad es que tuve una oportunidad tuve dos propuestas de ir a jugar a Liga de Ascenso, pero mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo y ya mi prioridad era mi familia. Iba a ganar muy poca lana, iba a mudar de ciudad, entonces dije, ¿sabes qué? ¿No? Ya estuvo, prefiero que estemos tranquila aquí en Guadalajara, que nazca mi segundo niño, puse en prioridad eso, y en cuanto decidí eso me puse a estudiar el curso de entrenador, se llama LENDIT, es la Escuela Nacional de Directores Técnicos, hay varias sedes, hay una en Guadalajara, yo me quedaba muy cerca de la casa, la aproveché, y luego entré a un profesor que tuve ahí, que lo estimo mucho, el profesor Agustín Sánchez, que también fue jugador y estuvo mucho tiempo en la UDG. Le dije, profe, cuando hay una oportunidad, me invita a donde esté, ya quiero, voy a dirigir. Estoy. Yo sabía que toda mi vida, yo sé que toda mi vida voy a estar ligado al fútbol. Cuando era jugador no sabía si como entrenador o como secretario técnico o como directivo, pero sabía que toda mi vida iba a estar Estaba marcado. Sí. Y cuando empecé a estudiarlo, me gustó. Entonces le digo al profe y el profe me abre la puerta en la Universidad UVM y empiezo a dirigir un equipo de femenil, a la selección de femenil, de prepa y universidad. Estuve 5 meses, 6 meses y me llega la oportunidad de Atlas. Entonces me voy a Atlas, de auxiliar técnico en la sub-17 un año y luego un año de director técnico de la tercera división. Y nos fue bien, fue cuando entró la pandemia. Pero, y de ahí ya empiezo más recorrido como entrenador, pero la verdad es que no me costó. Te digo, yo creo que pasa porque me entregué todo el tiempo que fui muy profesional como jugador. Cuando decidí, de hecho mi esposa fue la que me dijo, espérate, Tranquilo. todavía tenía 29 años y no tenía una carrera, perdón, una lesión. Lo bueno es que yo decidí, yo quise tener esa decisión y la aproveché y no me arrepiento. Ahora se le dije, nomás dame chance, voy a picar piedra, ahora voy a hacer mis fuerzas básicas como entrenador, como las hice como jugador en algún momento, pero en algún momento voy a estar otra vez en la profesión. Y la disciplina, ¿no? Para mí es lo básico, es lo que trato de dejarles a mis hijos. A veces soy muy exagero con ellos y me siento mal por ese lado porque quiero disciplinar a mi niño como si tuviera 15 años y no, pero creo que es lo mejor que les puedo dejar porque eso es lo que me hizo como profesional, como persona, como esposo, ir creciendo. Ahí está la cuestión, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuál fue ese cambio? ¿Cuál es la diferencia de lo que tú viviste como jugador, recibiendo indicaciones, recibiendo orientación de tus directores técnicos, que supongo como todo, que hay unos buenos, otros no tanto, y ahora tú como entrenador, ¿no? ¿Cómo has hecho ese cambio? De decir, este cuate me dirige, está bien, este no está tan bien, ahora tú, del otro lado, con los chavos. Es muy difícil porque antes yo recibía una orden del técnico, a lo mejor 2 órdenes del auxiliar, ¿no? Una y una. Yo recibía 2 órdenes. Ahora tengo que dar orden que les llegue a 20 jugadores, que es diferente. Uno te la llega luego, te la capta luego, pero otro no. Entonces tienes que ver la manera de que te la capte. A veces hablándole así de la tablita, ¿quién sigue? Otro con solo platicársela. Y otro tienes que agarrarlo en la cancha y decirle, tú te mueves para acá. Entonces es más difícil, pero me apasiona mucho. Me gusta mucho de dirigir ahora. Por eso creo que me retiré a una muy buena edad. No me costó dejar el fútbol como jugador. Ahorita lo sigo disfrutando. Cuando me invitan amigos a cascarear, lo sigo disfrutando muchísimo. Sí, extraño mucho el vestidor de un jugador. Sí. Se extraña muchísimo. Pero ahora tengo el vestidor como auxiliar, como técnico. Sí. Y es muy padre. Es normal los procesos que lleva uno en la vida y yo en este ámbito, en esta profesión, que me siento afortunado y agradecido con Dios, con la vida, por pertenecer a esto. Jorge,
Luego, muchos escuchamos, o los que vemos fútbol, que nos gusta el fútbol, vemos que hay a veces como estilos de entrenador, ¿no? Vemos de uno y de otro. ¿Tú cuál consideras que es el estilo de Jorge Hernández como entrenador? Muy disciplinado. Eso es. Sí, muy disciplinado. Me gusta que... Y mi forma es el ser los amigos del balón. Yo crecí con esa. Eso sí. Sí. Atlas era los amigos del balón, No, la academia, los que juegan bien con la pelota, los que son muy intensos. Esa es mi filosofía, mi idea. Pero sí soy muy disciplinado. O sea, por ejemplo, trato de no faltarles el respeto a los árbitros, pero que ni mis jugadores lo hagan, porque al fin y al cabo son personas, se van a equivocar, no quieren equivocarse, pero se van a equivocar. Y yo trato de no faltarles el respeto para que no les falten el respeto. Sí, claro. Por ese lado, soy muy disciplinado, trato de que así sea, pero sí soy muy exigente, muy exigente. Con eso voy por contestar a la próxima pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué? Porque revisando los números que has presentado como entrenador, pues tu porcentaje de efectividad es positivo, Sí. ¿no? Te ha ido bien en ese sentido y pues, bueno, me queda claro que la disciplina, Sí. el esfuerzo de tu trabajo como entrenador se refleja en eso. Sí, esperemos que así siga. Sí, sí. En ese caso yo te diría, ya llegando al final de esta entrevista, para mí algo muy importante que hemos insistido, sobre todo en este espacio, en esta plataforma, pues es qué pasa con la juventud en Tonalá, ¿no? Tú, estoy cierto, bien o mal, sabes cómo es el municipio, sabes lo que hay, y yo eso te quisiera preguntar. ¿Qué le dirías a esos cientos o miles de chavos que están regados por todas las canchas que hay en el municipio, que están buscando hacer del fútbol una forma de vida, que están aspirando a eso que tú en un momento pudiste alcanzar? Les puedo hablar de fútbol, sí, o sea, pero yo les diría que encuentren su pasión. Hoy lo veo reflejado en mi niña, se apasiona mucho con la gimnasia. Entonces, que encuentren una pasión en algún deporte y que sean muy disciplinados a ello, porque el deporte a mí en lo personal me alejó de muchos vicios. En ese tiempo, pues ya tenía compañeros que fumaban a la edad de 10, 12 años y yo nunca fumé. Lo probé, no me gustó, pero yo creo que si no me hubiera mantenido ocupado en el deporte, a lo mejor me dejaba influenciar más por esas malas amistades del cigarro. Entonces yo diría que encuentren su pasión, o sea, lo hablo desde mi punto de vista, que así fue conmigo. Yo encontré mi pasión desde los 8 años que entré a Atlas Tonalá, mi diversión, y me dediqué plenamente y me fui alejando de esos malos vicios. Entonces yo les diría a la juventud que encuentren su pasión en algún deporte, en lo que sea. No tiene que ser fútbol, si es fútbol, qué chulada, puede ser béisbol, a mí me encanta el béisbol, básquetbol, hockey sobre cemento, o sea, sí, en pasto, y que sean muy disciplinados. Digo que para mí es la base de llegar a ser profesional. Y en cualquier, y a ver, lo menciono yo, pero lo he escuchado en otras entrevistas del Canelo. Hoy en día, el Canelo, el otro lo entrevistaba el residente de Calle 13, y decía, a ver, puedes tener mucho talento, pero si no tienes disciplina, no te sirve de nada. Sí. Entonces creo que sí, que encuentren, mi mensaje es claro, sería que encuentren su pasión y que sean muy disciplinados y entregados ahí. Fíjate, porque ahí ¿Me permites? Sí, Oye, claro. a ver, ahorita, bueno, tú hablas de esto, pero un poquito antes. Estás ahorita con la selección sub-20, Sí, correcto. ¿sí? En esa selección ya hay jugadores que estén en primera división. Casi todos están en primera división. Y ya la mayoría debutó en primera Sí. división. Sí. ¿Y puedes dar algunos nombres? Sí, claro, está ya el Padilla, que es de acá, Bucamberos de También. Chivas, que es de Grullo, Jalisco. Está Diego Ochoa, que es de aquí Guadalajara, pero se acaba de ir a Juárez. Está Ángel Chávez, que ahorita está en Tepatitlán, debutó con Necaxa. Está Pablo Lara, el portero de Pumas. Así como- O sea, hay muchos jugadores. Ahorita tenemos a César Garza, que está jugando en Escocia, que es de Monterrey, ¿verdad? es de Monterrey. Tenemos a Jurado, que es de Aguascalientes y está en Bélgica.
O sea, tenemos grandes jugadores, te los decía al principio, con mucha calidad. O sea, jovencitos, pues. Mucha ¿verdad? calidad. Sí. Pero hoy en día lo he visto y porque me tocó en Atlas tener a dos grandes jugadores espectaculares, muchísima calidad, pero no eran disciplinados. Y este chavo, una persona, no voy a mencionar el nombre, pero fue un jugador que llegó con un hambre a Atlas. Me tocó verlo cuando recién llegó a Atlas Sí. a la sub-17. Llega el chavo sin mangas, con toda una cicatriz aquí enorme de una quemadura. Vengo buscando a tal profe, es aquel. Se queda, entrena, la rompe, lo hace de maravilla. Antes del año debuta con Atlas, siento que estaba en la sub-17. Debuta con Atlas en Copa. A los 3-4 días empieza a llegar borracho al entrenamiento. Ahora, el chavo se había quemado en su casa, murió su abuelo porque se le explotó el boiler y lo quemó a él. Tenía una historia de hambre, tenía mucho talento, mucha calidad, fuerte, grande, potente, una zurda que tenía un tubo, le pegaba, pero no fue disciplinado. Se le acabó, después lo mandan a Puebla, no juega en Puebla, se queda sin equipo. Yo ahora dirigiendo a Tecos, me habla Tecos, me dice, profe, necesito ver jugar. Vente, claro que sí, te doy oportunidad, pero necesito verte. ¿Cómo estás? A ver cómo andas. 3 veces no fue. No. Pobre. Y era una calidad impresionante. Es un jugador que podía ser, o si el Herrera, me tocó también, que ahorita está en Tigres. Sí, pues, claro. El chavo con un talento también muy bueno, pero tampoco era tan disciplinado el chavito. El chavo como que se centró y empezó, y Velo fue una de las ventas más grandes, pero el Tigres está jugando muy bien. Y ya es una selección, creo, ¿verdad? Talento ya tenía, sí, para la selección, talento ya tenía. Le metió un poquito de disciplina, debutó, se mantuvo, fue campeón, se va a Tigres, a comparación de este otro chavo. Y tenía, creo que más talento este chavo. Sí. Entonces, y por ejemplo, esa mentalidad que se transmitió un Chucho Ramírez, tú se la estás transmitiendo con apoyo con este Arce, ¿verdad? Lalo Arce es el técnico, sí, tratamos, Sí. es importante, estamos tratando de darles el mensaje de entrenar como campeones del mundo de prepa, porque hoy en día es un poco más difícil, ¿eh? En ese proceso de Chucho, de la 17 y de la 20 tenemos más microciclos y más trabajo. Hoy en día es más complicado porque los clubes ya tienen la mayoría de los jugadores en primera división, casi no los sueltan, No los prestan. entonces es más complicado, pero tratamos de darles ese Sí, mensaje, de motivarlos, Sí, ¿verdad? de- Motivarlos. de que les llegue ese mensaje. Ponerlos a tono, como dicen, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahí está esta historia. Ojalá ustedes se interesen, sigan la carrera de Jorge, sepan que es un chavo, así lo veo yo, pues que va a Todavía seguir, me veo. va a seguir dando de qué hablar y yo espero que no te alejes de Tonalá. No, claro que no. No. Yo me siento de Tonalá. Yo realmente soy de Guadalajara, pero me siento de Tonalá y siempre he estado con disposición de ayudar y aportar algo. No, claro. No, y también es así, que bueno, nomás un telefonazo, Jorge, ocupamos una entrevista. Sí. ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿Cómo la hacemos? Sí, claro. Aquí estás. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Gracias. Daniel, pero sobre todo gracias a ustedes que se toman el tiempo de compartir estas ideas y esta gran historia de vida de Jorge Hernández González. Nos vemos a la próxima. Buenas tardes.